Ya. Buenos días, hermanos. Estamos reunidos un domingo más en la iglesia, en nuestro culto. Quiero mandar un saludo a todos nuestros hermanos de regiones, a las distintas iglesias que se reúnen hoy para adorar a nuestro Señor. Y dejamos un poquito el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Pero a la vez también nos centraremos en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo varias enseñanzas de Él porque realmente tenemos que poner también fundamento a nuestra vida. Y para eso tenemos que también ir a las doctrinas de nuestro Señor. Y me gustaría que fueran a Mateo 6, 24. Mateo 6, 24. Y el título del sermón de hoy, o el estudio, se llama ¿Dios o las riquezas? ¿Dios o las riquezas? Es un sermón sencillo, pero, hermano, con mucha enseñanza. Porque nos va a hacer también entender que la vida no es solo la riqueza y lo material, sino que hay algo más profundo en la vida que es poder tener comunión con nuestro Creador, con el Señor. ¿Lo tienen? Mateo 6, 24. Es una palabra cortita de nuestro Señor, pero, hermano, tiene mucha enseñanza. Y uno dirá, esta enseñanza es para los ricos. No, hermano. Esta enseñanza es para los ricos y también para los pobres, también para la clase media, baja, para todo, hermano. Aquí no es solo este mensaje para los que tienen grandes posesiones. Y dice así la palabra del Señor, Mateo 6, 24. Dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Te pido humildemente, Señor, que en esta mañana tú me acompañes, Señor. Tú sabes, Señor, que sin tu presencia, sin tu Espíritu Santo, esto no tiene sentido, Señor. Por lo tanto, te pido que me acompañes, que me guíes, que me instruyas, Señor, tú también en esta palabra, y que pueda sobre todas las cosas honrarte, Señor, a ti. Y que pueda también transmitir un evangelio verdadero en sana doctrina. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y, en este caso, a las riquezas. Hermanos, este pasaje no se trata de que las riquezas sean un Dios o una deidad, pero sabemos que muchos incrédulos o creyentes, cristianos y no cristianos, han construido, hermano, un Dios en torno a las riquezas. E incluso se han llegado a postrar ante ellas como si lo fueran. Hoy en día, esta sociedad, esta generación, hermano, están cada vez más adorando el tener mucho. Hoy en día la gente lo único que quiere es tener más y más. Y no se conforman, hermano. Y eso veremos en este mensaje
no se conforman con tener lo justo y necesario, hermanos, para vivir. Por lo tanto, estamos viviendo en una sociedad que cada día, hermanos, se centra más solo en lo material, solo en el éxito económico. La codicia, la avaricia, la ambición, hermano, ha llegado a dominar a las personas hasta convertirlas, hermano, en animales irracionales. Hoy en día la gente, para escalar, para llegar a ser exitoso, para llegar a tener mucho más, les da lo mismo, hermano, faltarle el respeto a las personas. Como sea, la gente hoy en día, hermano, están actuando de una forma animalesca, irracional, sin sentimientos, por poder querer obtener todo lo necesario, más allá de lo que tú realmente puedes tener para vivir. Personas que como dijimos, que se han transformado en personas sin valores, sin sentimiento. En personas, se han transformado en personas frías, calculadoras, llenas de egoísmo e impersonalidad hacia los más necesitados, hermano. ¿Por qué? Justamente por el amor al dinero, el amor a querer tener mucho más. La gente pierde la perspectiva, hermano, de ser personas preocupadas también por los que tienen menos. Y esto se ha traspasado a la propia iglesia. Hoy en día, hermanos, vemos ministerios e iglesias que solo se centran en recaudar más y más plata. ¿Y cómo lo hacen? A través de un evangelio falso. Sabemos y hemos estudiado aquí en la iglesia el evangelio, por ejemplo, de la prosperidad, ¿cierto? La teología famosa, la teología de la prosperidad. Y conocemos ya sus prédicas. Sus prédicas solo van dirigidas a lo material, hermano. Y yo en esta mañana te voy a nombrar algunos ministerios, hermano, no por juzgar, sino para desenmascarar también a tanto ministerio falso que hoy en día está presente. Así que, como decíamos, ministerios, iglesias que solo se centran en el dinero. ¿Y cómo lo hacen? Con doctrinas falsas. La doctrina del diezmo, ¿cierto? Es falsa. Las primicias, los pactos y todas estas cosas, hermanos, son falsas. Pero las aplican en sus liturgias. ¿Para qué? Para recaudar más y más dinero y sacarle el dinero a la gente. Muchos, hermanos, muchos de los que hoy deberían estar sirviendo a Dios con un corazón limpio, alejado de la codicia, de la avaricia, de la ambición, hermano, se han corrompido por amor al dinero y se han rendido a este Dios, al Dios Mamón. Bueno, y esto es lo que yo quiero explicar un poquito. Este Dios Mamón, ¿qué significa el Dios de qué? Del dinero y la riqueza. Ahora, es importante que entendamos la importancia que tiene en la Biblia esta enseñanza, su origen y el daño que en el alma del ser humano puede acarrear. ¿Ya? Veremos entonces su origen. Mamón es una palabra que viene del arameo, que significa dinero o riqueza. Sabemos que el arameo
era el idioma local de Israel que se usaba en ese tiempo cuando Cristo vino, ¿cierto? Y aparece en el Nuevo Testamento en el griego, ¿cierto? En Mateo 6:24, en Lucas 16:11 al 13, y se traduce literalmente como mamón. Esto se veía en las versiones más antiguas, y más adelante se empezó a traducir como dinero o riqueza. Y la raíz del término, y esto es bien interesante, que la raíz del término de esta palabra es aman, que significa aquello sobre lo cual uno deposita su confianza plena, o aquello que fundamenta o que sostiene o nutre al hombre. Y en el Nuevo Testamento Jesús la usó esta palabra para referirse ¿a qué? A la riqueza y a lo material, a la codicia y a la ambición. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto conlleva, hermano, la noción de depositar toda tu confianza en este Dios, en el Dios Mamón, en el Dios del dinero y la riqueza. Y por supuesto que aquellos que depositaban esta confianza se sentían firmes de que este Dios era algo confiable, fuerte, seguro, duradero e incluso eterno. Por supuesto, entendiendo esto en el concepto de lo que es el dinero y la riqueza. Por lo tanto, para muchas personas en ese tiempo, Mamón era fiel y verdadero, te daba confianza. Y hoy en día, hermano, vemos que muchos hombres y mujeres, incluso en las mismas iglesias, han depositado su plena confiabilidad en este Dios y han dejado de lado realmente las enseñanzas verdaderas de Cristo. Porque la verdad, hermano, que la Biblia, y eso es lo que vamos a ver en este mensaje, la Biblia jamás ha puesto énfasis en que tú tengas que enriquecerte y llenarte de cosas materiales, hermano. La Biblia siempre te habla de cosas espirituales eternas, de hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo, hermano. Pero también veremos que las riquezas no son malas, pero sí, detrás de ellas debemos también cuidarnos. Miren, te voy a nombrar algunos pastores y ministerios y mega iglesias que hablan de que tú tienes que tener mentalidad de riqueza y abundancia. Y eso es lo que predican. Mentalidad de riqueza y de abundancia. Y sabemos, hermano, que esto es algo falso. Es un falso evangelio, diabólico, mentiroso. Y este evangelio, hermano, está por todos los Estados Unidos, hermano. Y ya está en países africanos como Nigeria, Sudáfrica, donde se han construido enormes mega iglesias. Enormes congregaciones. Tienen programas de televisión, radio, recaudan millones de dólares, hermanos, vendiendo milagros y promesas de abundancia. Y así es como atraen a la gente. Y así es como la engañan. ¿Por qué? Porque apelan ¿a qué? A la codicia, hermano, del ser humano. Y por eso usted ve iglesias llenas, mega iglesias, hermano. Porque la gente no va por buscar a Dios. ¿Va para qué? Para que Dios les supla todas sus necesidades y sus caprichos, hermano. Te voy a nombrar algunos ministerios que realmente es una vergüenza, hermano, la cantidad de dinero que tienen y que solo en realidad se fijan y ponen su confianza en eso. Por ejemplo, Joyce Meyer, que tiene sus oficinas en St. Louis, Missouri, con un capital de sobre los $30 millones, hermano.
es dueña de un jet privado, de mansiones. John MacArthur, autor de más de 100 libros, que sabemos que John MacArthur predica calvinismo y hace poquito me parece que falleció, ¿cierto? Pero bueno, también tiene un capital neto de 15 millones de dólares, hermano. Rick Warren, pastor bautista de California, fundó la iglesia Lake Forest en sus cuentas personales con un capital de 25 millones de dólares. Ray McCauley, pastor sudafricano, cuenta con un capital neto de 28 millones de dólares. Chris Oyakhilome, pastor nigeriano, cuenta con un capital neto personal de 50 millones de dólares. Predica la teología de la prosperidad y tiene más de 50 libros editados, hermano. Profeta Euber Ángel, aquí ya no es pastor, ahora es profeta. Y sabemos, hermano, que ya los profetas no existen, hermano. Pero ya no hayan qué títulos ponerse para recaudar más dinero, hermano, y engañar a la gente. Profeta Euber Ángel, capital neto en su bolsillo, 60 millones de dólares, hermano. Con cadenas de televisión, hermano, en todo el país. Joel Osteen, famoso predicador norteamericano, más que predicador, hermano, es un motivacional, hermano. No es un predicador, es un falso predicador, pero ahí está, Joel Osteen, 100 millones de dólares de capital neto en sus cuentas. Tiene su iglesia en Texas, Estados Unidos. Robert Morris, pastor de la iglesia Hathaway Church, tiene en sus cuentas personales 117 millones de dólares de capital neto. Pero hace un tiempo renunció a su cargo porque se reveló y salió a la luz su relación ilícita sexual con una niña menor de 12 años. Obispo David Oyedepo, 150 millones de dólares. Kenneth Copeland, aquí, hermano, este realmente ya está a otro nivel. 760 millones de dólares. Jet privado, vive en mansiones. Una vida de lujo, hermano. Es un pastor evangelista tejano en Estados Unidos, Kenneth Copeland. Y de ahí para abajo, hermano, Cach Luna, Guillermo Maldonado, Dante Gebel, Benny Hinn, todos estos, hermano, pastores y ministerios falsos, ministerios que se postraron y adoran al Dios del dinero y las riquezas. No sirven a Dios, hermano, sino a las riquezas. Tomaron como objeto de ganancia la Escritura, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para enriquecerse, hermano, a costa de la buena fe de las personas y, por supuesto, de la ignorancia también de la gente. ¿Qué hicieron estas personas? Ahora vamos a entrar para ver realmente el engaño. ¿Qué hicieron? Cambiaron, hermano, la verdad por la mentira. Predican la avaricia y la codicia. Predican, hermano, la ambición. ¿Apelando a qué? Justamente a la codicia de las personas. Cambiaron la verdad del verdadero evangelio, hermano, por un evangelio torcido y falso. Manipuladores que realmente son verdaderos mercaderes de la fe, hermano. Y eso, hermano, realmente no es correcto delante de Dios. Adoran la riqueza y el dinero. ¿Y cuál es el engaño? ¿Cuál es el engaño de estos grandes ministerios o mega iglesias? Que predican la avaricia, la codicia y la ambición no como pecados, sino como una virtud. Y este es el engaño, hermano, del diablo.
en esta gente. Y Dios anuncia castigo para todos estos pastores y estos ministerios, hermanos, que han torcido la verdad para vivir vidas de lujos. Jeremías 23, 1 y 2. Búsquelo ahí en su Biblia para que vea que lo que yo estoy hablando es conforme a lo que está escrito. Jeremías 23, 1 y 2 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Dice Jehová Dios: por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová el Señor. Dios, hermano, castigará a esta gente por haber hecho de la palabra de Dios ganancias deshonestas y haber tomado como objeto la palabra de Dios, la vida cristiana, para enriquecerte a costa de los demás. Iglesias que hacen de la piedad ganancias deshonestas y que no se preocuparon, dice el pasaje, de las personas, ni las cuidaron de que realmente fueran a llegar a ser engañadas. No las apacentaron como debe ser, sino que las dispersaron, las espantaron y no las cuidaron, hermano. Y Dios anuncia castigo contra estas iglesias, contra estos ministros y estos ministerios, hermano. Mire lo que dice, por supuesto que este pasaje nos lleva como contexto ya al Nuevo Testamento. 1 Timoteo 6, 5 al 10. Vaya 1 Timoteo 6, 5 al 10. Disputas necias, dice, de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad. O sea, aquí te está hablando, justamente te está sacando como una radiografía de estos ministerios, de estos ministros o estos pastores falsos. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice? Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Grábate eso en tu corazón, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este pasaje, hermano, condena a los que ven en el Evangelio como fuente de ganancias deshonestas, que de la piedad hacen riqueza y se enriquecen con engaño y usan la palabra de Dios como engaño. Pastores y ministerios corruptos, privados de la verdad por el amor al dinero. ¿Y terminaron qué? Extraviándose de la fe auténtica. Alejados, esa fe, hermano, que en su momento era una fe totalmente alejada de la codicia, de la avaricia, de la ambición. Y esto nos muestra, hermano, que la palabra de Dios no está sostenida en las riquezas, en el poder material. No, hermano, la palabra de Dios muestra que las riquezas no son ninguna cosa. Y no son ninguna cosa si tú no tienes a Dios como prioridad en tu vida. Proverbios 23, 4 y 5, mire lo que dice. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas
como las alas de águila y volarán al cielo. Así que, hermano, todos cuanto pongan la esperanza en la riqueza, tarde o temprano, hermano, serán defraudados. Porque la riqueza, hermano, no te pueden dar satisfacción a tu alma. Tal vez en su momento, pero tarde o temprano, hermano, sentirás un vacío. Porque lo material no llena tu alma, sino solo Dios. Pronto vuelan y no te las llevarás, hermano. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que ser rico es pecado? Porque pareciera que podría decirse que ser rico es pecado. De ningún modo. Se puede ser rico, hermano, y servir a Dios y al prójimo con las riquezas que Dios te da. Y un ejemplo fue Job. Job fue el hombre más rico en su momento en la tierra. Con su riqueza, hermano, ayudó a pobres, a las viudas, dio pan y sustento al que no tenía, compartió con el huérfano. Pero siempre como prioridad tuvo ¿a quién? A Dios. Bendijo a los más necesitados. Lea la vida de Job. La estamos estudiando con el pastor Nicolás. O sea, se puede ser rico y tener una buena situación o un buen pasar, pero es para servir y honrar a Dios. Es para ayudar al prójimo y mayormente a los hermanos de la fe. Pero ¿saben qué? Los cristianos debemos cuidarnos de no poner el corazón en la riqueza, como lo han hecho estos falsos ministerios que yo le nombré, algunos, hermano, porque hay muchos más. Porque la palabra de Dios muestra que poner el corazón en las riquezas, hermano, es una necedad. Y como está escrito, dice, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Sin duda, hermano, las riquezas, cuando no tienes a Dios, te enredan, hermano. Y te empiezan a llevarte a pensamientos ilusorios, necios. Otros pierden la perspectiva de la realidad de las cosas y se vuelven soñadores, hermano. Sin reconocer, como está escrito, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, dice, teme a Dios. Eclesiastés 5:7. Santiago 4:13 y 14. Búsquelo. Mire lo que dice. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso, hermano, más importante que todo lo que puedas lograr en tu vida, hermano, sea material, todo, lo más importante, hermano, es que tú consideres a Dios siempre en tu vida. Te vaya bien o te vaya mal. Tengas mucho éxito o poco éxito en lo económico, considera siempre a Dios en tu vida. Además, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Proverbios 22:1. Debemos tener claro en nuestra vida cristiana que las riquezas, hermanos, pueden ahogar la palabra de Dios. Y lo más trágico, espiritualmente hablando, es que la palabra de Dios se puede hacer infructuosa en tu vida. Como está escrito, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas
ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo 13, 22. Por eso el Señor dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Y de nuevo, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, hermano. A los que confían en las riquezas. Marcos 10, 23, 24. Por eso, hermano, que es importante tener los pies bien aterrizados en la palabra de Dios, hermano. Miren, ya estamos terminando. Debemos seguir el ejemplo de Moisés. En Moisés tenemos un ejemplo maravilloso de cómo él desechó las riquezas y la abundancia de Egipto. Miren, Hebreos 11, 24 a 25 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El apóstol Pablo escribió: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento. 1 Timoteo 6, 17 y 19. Hermanos, con esto ya estamos terminando. No es necesario ser ricos literalmente hablando para poner el corazón en lo material. Porque hay personas que teniendo muy poco o siendo a lo mejor pobres, han hecho de su dinero o bienes un tesoro. Y eso, hermano, es que nos debemos dar cuenta la diferencia que pasa por el corazón de las personas. Porque donde esté vuestro tesoro, dice, allí también estará vuestro corazón. Hermano, que Dios nos ayude a nunca caer en este pecado y que siempre prediquemos con integridad. Gracias a Dios, hermano, las iglesias bereas no tienen este problema, porque tenemos una sana doctrina. No hacemos de la piedad ganancia, ni andamos pidiendo diezmo, ni dinero, ni andamos pidiendo primicia y pacto, o pacte con su milagro, o dé para que Dios le dé más. Hermano, todas esas son doctrinas falsas. Si llegamos a tener, será para compartir, para bendecir y para ayudar a los que están pasándolo mal, hermano. Las riquezas sin Dios, hermano, como por allá no valen nada. Así que quiero leer algo, el texto que leímos en 1 Timoteo 7 y 8. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, hermano. Así que teniendo sustento y abrigo, hermano, estemos contentos con esto, porque ya Dios nos ha dado todo. Vamos a hacer una oración, hermano, y que siempre Dios nos cuide, hermano, de la avaricia, de la codicia, de la ambición, hermano, que como iglesia, aunque somos una iglesia humilde, sencilla, hermano, que siempre prediquemos la verdad, que nunca manipulemos, hermano, que Dios siempre nos tenga cuidándonos de este pecado. Así, hermano, nunca tendremos este mal. Si nos alegramos, si entendemos de que nada de lo que tenemos es nuestro y que nada nos podremos llevar cuando salgamos de este mundo, hermano, podremos estar contentos. Alegremos de tener sustento, de tener abrigo, de tener un hogar, de dormir calentito, no sé, hermano. Conténtate con lo que tienes. Y si Dios te da más, gloria al Señor, es para compartir también con los más necesitados. Ese es el fin de la iglesia, hermano. No es el de estos falsos ministerios que yo les nombré. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por esta palabra. Te pido, Señor, que
realmente pueda entrar en nuestro corazón, Señor, y que siempre nos cuidemos de la ambición, del egoísmo, de la avaricia, de la codicia, Señor. Sabemos que estas doctrinas han llegado también a Chile y están, Señor, regadas por muchas iglesias, Señor. Dios mío, pero te pedimos que nosotros como iglesia siempre estemos alejados de este pecado, de este engaño de Satanás, Señor, de este veneno doctrinal que metió el diablo, Señor, en muchas iglesias, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes y que siempre tengamos un corazón puro, limpio, alejado de la codicia y de la avaricia, Señor. Dios mío, porque sabemos que nadie puede servir a dos señores. O sirves a Dios o a las riquezas, Señor. Y nosotros siempre queremos servirte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.